acabo de darle a grabar y es posible que te esté pidiendo permiso a ti para grabar. Sí, aceptar, ya. Ahí está. Bien. Mira, lo conseguí yo solito. Muy bien. Vamos allá. Venga. Muy bien. Vamos allá. He tenido varios percances, ¿vale? Y entonces he podido leer muy poco del esto que me mandaste, No te por preocupes, sí, no te desgracia. preocupes. Ya lo sé, lo que que es una putada porque he tenido un día muy particular y encima del móvil me cuesta un montón leerlo y no tengo para imprimir. Por lo general me lo imprimo por Relájate, otro tú lado. deja fluir y ya, y chao. Listo. Venga, ok, muy bien. Vamos allá. Vamos a hacer una hora, ¿vale? Más o menos de, de corrido, o sea, por lo tanto tenemos espacio. Bruji, cuando vaya llegando a los 60 minutos a partir de ahora, veme haciéndome señales de avión, ¿vale? Venga, ok, vamos allá. Buenos días, buenos días, buenos días. Soy José Figueroa García en el programa Tiempos Interesantes de la 10 Capital Radio, porque cuando suenan los cantos guturales tibetanos es que la cosa se pone muy interesante. Y hoy tengo conmigo a un maestro del misterio, una referencia para mí y para millones de personas de habla hispana, Juan Jesús Vallejo. Un honor y un gusto tenerte de nuevo en la 10 Capital Radio y en este canal. ¿Cómo está Juan Jesús? Hola José, muchísimas gracias por invitarme. Todo un placer estar aquí contigo en tu programa y hoy con un tema creo que es bastante particular. Hay un pequeño grupo de personas que ha sido capaz de cambiar la historia de la humanidad y que siguen dominando el mundo. Pues a ver qué hay de verdad y qué no detrás de eso. Sí, aparte esto es un tema que a día de hoy, tal y como está el mundo, está muy, pero que muy de moda, porque todo el mundo anda hablando de las conspiraciones, todo el mundo habla de esas élites famosas, ¿verdad? Y esos planes que parecen que son diabólicos para la humanidad, todo esto queramos o no, se volvió completamente fuera de madre a partir del año 2020. Y aquí estamos en el año 2026. Cada vez que abro en Internet me encuentro una nueva conspiración y cada vez me entero de que hay un nuevo villano en el mundo, pero creo que los villanos, uno, no están claros y dos, quizá los estamos buscando donde quizá no deberíamos o sí. ¿Y de dónde vienen? Si vienen de alguna parte. Tú tienes un libro que escribiste y donde Tiene un desgranas libro todo esto. que se llama Conspiración, sí, cómo nos manipulan las élites del mundo. Pues Que no volvería a adelante. escribir un libro así, se vendió muy bien, ¿vale? Pero no volvería a escribir un libro así, pues porque me trae ciertos problemas. Ya tenía diseñada la segunda parte, ¿eh? No la voy a sacar, no la voy a sacar. Pues Te trae porque si hago un problemas. capítulo Cuéntame. Sí, claro, muy sencillo. Si hago un capítulo hablando, por ejemplo, de los abusos de los Estados Unidos de América, de cómo Ah, mintieron en la batalla del Álamo, de cómo mintieron que eso fue más heavy y más grave cuando falsearon el incidente del Golfo de Tonkin para entrar en la guerra de Vietnam, que provocó 1 millón de muertos. Si hablo de esto, entonces soy un tío de izquierdas y maravilloso y tal, pero si hablo de los abusos del comunismo y de los abusos del bloque soviético, donde se crea, por ejemplo, el servicio secreto más perverso, creo que ha habido en la historia del siglo XX, que fue la Stasi en la República Democrática Alemana. Entonces soy un fascista y un tío de ultraderecha y tal. Entonces el mundo ya está tan estúpido y está tan polarizado que prefiero ya no hacer la segunda parte del libro y que se sigan matando y cada uno que siga opinando lo que quiera y ya está. Simplemente lo hice porque creo que todos tenemos un momento en la vida en el que dice uno, bueno, ¿y por qué estamos en un mundo así? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué estamos tan polarizados? ¿Y por qué esto es tan violento?
Y bueno, pues se me ocurrió la idea de hacer ese libro, que repito, se vendió bastante bien, pero que no voy a hacer la segunda parte, tenlo claro. Pues porque es como hablar ante una masa de besugos, ¿me entiendes? O sea, las opiniones están muy formadas y son muy radicales y entonces no se puede hablar de esto. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, vamos a ver, cuéntanos, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo, cómo, A ver, a ver, a ver, por se dónde habla mucho de una empezarías tú? cosa, a ver, se habla, es que tenemos que entender la historia si queremos saber en qué momento estamos ahora y por qué hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Y esto no viene de hace 2 días, viene de muchísimo tiempo atrás, ¿vale? Básicamente, hay que pensar que el mundo cambia hace un par de siglos por dos hechos muy claros. El nacimiento de los Estados Unidos de América, que es la primera democracia moderna, y luego por el nacimiento de la República Francesa, la segunda democracia moderna que existe, y luego a partir de ahí, pues se crea todo un nuevo sistema económico y social que ha ido evolucionando, no es el de hace 2 siglos, y donde han pasado una serie de cosas, como son las revoluciones industriales y demás. Vale. ¿Qué hay detrás del nacimiento de la República Francesa y detrás del nacimiento de los Estados Unidos de América? Obviamente, la masonería. De los 56 firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 52 eran masones. Cuando George Washington pone la primera piedra del Capitolio, va hasta vestido con su mandil de masón y todo, ¿vale? Maximilien Robespierre, toda la gente aquí detrás del nacimiento de la República Francesa también son masones. Y detrás de ellos, aquí toco el redoble, esto ya empieza a ser más interesante, un grupo masón que es el que lo cambia todo, los Illuminati de Baviera, que los Illuminati no son de París, ni de Washington, ni de Londres, son alemanes y su creador es Adam Weishaupt, que es un profesor de Derecho Canónico que era masón, y este es el que llega y dice, a ver, sois todos una panda de imbéciles, muy bonito el gran constructor del mundo y el Dios creador, pero aquí quien sigue mandando son los reyes, son los nobles y es la iglesia, ¿vale? Tenemos que cambiar esto. Y él se encuentra con el apoyo de un grupo social que lleva ya varios siglos avanzando, que es la burguesía. ¿De qué De fecha estamos repente, hablando, Juan José? Juan estamos Jesús. hablando del siglo XVIII, 1700 y pico, no Va. recuerdo la fecha exacta. Creo que lo tengo por ahí, lo tengo por ahí No importa. puesto más o Era menos. para situar el dato. Mira, te lo digo mil ahora mismo, setecientos 1776. Mira, El grupo Los Illuminati nacen en 1776, nacen en la noche de Walpurgis de wow. 1776. En la noche de Ellos hacen, Walpurgis. sí, del 30 de abril al 1 de mayo, Adam Weishaupt hace una ceremonia en la noche de Walpurgis, porque la noche de Walpurgis en la antigua Europa del Norte es la noche en la que las brujas celebraban el fin del invierno y el principio de la primavera, el fin de la oscuridad y el comienzo de la luz. Por eso Adam Weishaupt en la noche de Walpurgis de 1776 hace esta ceremonia, que es una ceremonia en la que quiere llevar luz al mundo, acabar con los siglos de oscuridad de la Iglesia y acabar con los siglos de oscuridad de las monarquías y de los nobles. Hay que pensar que todo esto arranca realmente en el siglo V después de Cristo, cuando colapsa el Imperio Romano. Y lo que sucede en el mundo, entramos en lo que se conoce como la época oscura según la historiografía, que son 1000 años en los que se sustituye la esclavitud por el vasallaje, donde el poder de la iglesia hace que el conocimiento y la ciencia se vayan al carajo, y todo esto empieza a cambiar a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, con el nacimiento de una nueva clase social que es la burguesía y con la masonería, porque
este cambio, al principio no entendían ni qué era esto de la democracia. La democracia es un tema que inventan los griegos y que desaparece durante muchísimo tiempo, ¿vale? Simplemente lo que sucede es que hay una clase social nueva. Gracias a que el mundo cambia y gracias al comercio y a que se está empezando a crear la banca moderna, pues empieza a surgir una clase social que tiene tanto dinero o más que muchos de los nobles ya venidos a menos, pero que no tenía poder político, ¿vale? Vamos a ver, Y has esta nombrado, gente se agrupa en torno a la masonería. Cuéntame. vamos a ver, es que has dicho una palabra mágica, bueno, has dicho varias, que es lo de la banca moderna. Sí. Y esto a mí, aparte tú en tu libro, ahondas en ello, hay unos primeros banqueros. Hay unos primeros banqueros que además están entre una fecha y la otra y que parece que tienen un rol muy importante, que a lo mejor no mucha gente entiende. Y estos son los famosos templarios, ¿correcto? A ver, los templarios serían los creadores de la banca moderna, entre comillas. Realmente los creadores de la banca moderna tal y como la conocemos son los Rothschild, ¿vale? Que eran parte de estos judíos alemanes que se les llamaba Goldsmith, que era la gente que acumulaba muchísimo oro, ¿vale? Eso sería la banca moderna que conocemos. En una primera etapa de esa banca estaban los templarios, sí. ¿Por qué? Porque tú tenías mercancías en Oriente Medio, yo tenía una mercancía en Jerusalén, tenía 100 monedas de oro y quería llevarlas a París y los templarios me decían, mira, te hago un papelito Exacto. y tú llegas a París y no te van a dar 100, te van a dar 90, pero las tienes seguras. No te las van a robar, no te va a pasar nada, te las puedes llevar a París, te las puedes llevar a Madrid, te las puedes llevar a Lisboa, que con este papelito yo te doy las monedas. Eso hace que los templarios acumulen muchísimo dinero. Y ese también es el principio del fin de los templarios, porque el rey Felipe el Hermoso de Francia le debía dinero a los templarios, que es el que está detrás, junto con el Papa, de terminar con la orden de los templarios. Y cuando termina la orden de los templarios pasa algo que es muy curioso, porque coge el Papa y hace una carta y el rey de Francia que se tiene que abrir el mismo día, a la misma hora, en diferentes rincones de Europa, y esa carta lo que decía es que había que apresar a los templarios, pero no los pueden apresar a todos, ¿vale? Era un ejército de élite, no es fácil. Y entonces hay un grupo de templarios que salen 14 barcos desde el puerto de La Rochelle, se sabe seguro que llevan al puerto llegan hasta la ciudad de Tomar en Portugal y de la ciudad de Tomar llegan hasta Escocia. Y el rey Bruce de Escocia, que estaba excomulgado, cuando le llega un ejército en 14 barcos, él que está en guerra con los ingleses, dice, bienvenidos hermanos míos, aquí no Tal os va a cual. perseguir nadie. El famoso tesoro del temple, que no sabemos qué era, si era oro, si eran documentos que nos hablaban de la vida de Cristo, otros documentos de la orden, si había incluso documentos o cosas que decían que los templarios habían estado en América antes que Colón, no tenemos absolutamente idea. Puedes elucubrar todo lo que quieras. Ahora, yo voy a los hechos que soy periodista. Ellos llegan a tomar, llegan hasta Escocia y se quedan en Escocia. Y en Escocia se hacen amigos de una familia que es la familia Sinclair, que habéis escuchado esto en las novelas de Dan Brown y todo esto. Bien, Correcto. y con la familia Sinclair ellos hacen su último testamento en piedra, que es la capilla de Roslin. Y la capilla de Roslin, que está en Escocia, pues vemos una serie de elementos decorativos muy curiosos. Vemos un Yggdrasil, el árbol del que nos hablan los antiguos vikingos y los antiguos celtas, donde hay diferentes mundos y diferentes universos. Y una pieza clave dentro de la capilla de Rosling es el famoso pilar del aprendiz, que tiene una inscripción que dice, y tras este pilar, la cabeza de Dios. Tenían la cabeza de Juan el Bautista, tenían la cabeza o restos del cuerpo de Jesús. Si tuviesen restos del cuerpo de Jesús, están negando la divinidad de Jesús. O sea, pasaría de ser el Hijo de Dios a ser un profeta. Y entonces, justo en ese momento, cuando se hace la capilla de Roslin, justo con la familia Sinclair, sucede algo muy curioso.
que lo puedes buscar en Google, la familia Sinclair crea un nuevo escudo, un nuevo sello, que dice Secretum Templi, el secreto del temple, donde en medio se ve al dios Abraxas. Se ve un huevo rompiéndose y de ese huevo sale un dios que tiene el cuerpo de un gallo, ¿vale? Lo que simboliza el dios Abraxas, que esta es la clave de todo, es para comenzar algo nuevo tienes que destruir lo anterior. Si no, no puedes. Y justo ahí nace la masonería. Y los únicos masones que son que no se eligen uno detrás de otro, es los jefes de la masonería escocesa desde hace 5 siglos son los Sinclair, la familia Sinclair. El título es hereditario y pasa de padres a hijos. Los Sinclair son los primeros masones declarados y los Sinclair, junto con ese pequeño grupo de templarios, crean la masonería moderna. Y la masonería moderna tiene un concepto que me parece genial: el deísmo. El deísmo es que la experiencia de cada uno con Dios es magnífica, es válida, es tuya, es personal, es intransferible y es la que tú quieras. Por eso un judío puede ser masón, un musulmán puede ser masón y un cristiano puede ser masón. ¿Vale? El deísmo, que es el comienzo de la New Age, que es muy posterior, que es del siglo XIX. Pero bueno, todo eso arranca con la masonería. Y entonces pasa una cosa que si la analiza es absurda. Es la misma Iglesia Católica la que sin querer financia a los masones porque son los constructores de la catedral, de las catedrales. El francmasón, el que trabaja la piedra fina, ¿vale? Y además hay también un movimiento arquitectónico que financian los templarios, que es el gótico, donde Dios es luz y no oscuridad como en el románico, ¿vale? Y la masonería empieza a regarse por toda Europa y a la vez que sucede eso, empieza a crearse esta clase social que es la burguesía. Y la burguesía tomaba con muy buenas manos una fe en la que se hablase de Dios de una forma abierta, ¿vale? Sin tener que tener los dogmas de la iglesia, donde te reunía con un grupo de élite como tú, que eran los nuevos burgueses que empezaban a tener mucho dinero. Y eso es lo que hace la masonería. La masonería empieza a cambiar el mundo en la Edad Media y lo acaba de transformar en el siglo XVIII y en el siglo XIX con el nacimiento de los Estados Unidos de América y con el nacimiento de la República Francesa. Pero eso que viene de los templarios y llega hasta el siglo XVIII, con el nacimiento de los Estados Unidos de América, la clave para entender ese clic, ese cambio político por primera vez en la historia, después de 2000 años, ¿vale? Es que los Illuminati de Baviera, Adam Weishaupt, crea este grupo que dice, nos tenemos que meter en política. Y mete dentro de los Illuminati a un montón de funcionarios, de personas que trabajan en el Estado alemán. Y intenta cambiar el Estado alemán, lo que le vale para que en 11 años después del año 1776, cuando se crean los Illuminati, en Alemania, el gobierno alemán da una orden de cualquiera que pertenezca a los Illuminati, pena de muerte. Porque Porque han esta creado un gente Estado dentro de un Estado. Han creado... no lo estaban creando, es más heavy. ¿Por qué? Porque la clave de todo esto es la siguiente. Adam Weishaupt, financiado por von Niege, que era un noble alemán, tiene mucho dinero, expande los Illuminati y se va hasta París. Y en París, que esto es a caballo entre la leyenda y la realidad, se reuniría con las dos personas clave que hacen que esto suceda. Maximilien Robespierre, que era ¿Mm? masón, era tan masón que cuando se hace el nuevo mapa de París, que nunca se llegó a construir, en la Plaza de la Concordia iba a haber una fuente donde la diosa Isis, la diosa egipcia, desde sus senos salían una fuente y le daba agua a todos los hijos de París, que esto no se llegó a hacer, ¿vale?
Está Maximilien Robespierre, que es el que crea el Comité de la Salvación Pública y dice al rey y los nobles a la guillotina. Se acabó la vaina. Listo. O sea, aquí les cortamos la cabeza a todos y esto es un nuevo mundo. Y al Marqués de Lafayette, que es otro señor que tiene muchísimo dinero y que se va hasta los Estados Unidos de América y que se hace muy amigo de un tipo bastante importante que se llama George Washington. Ojo, que Benjamin Franklin ya había estado con la masonería, ya había estado en contacto con los Illuminati y pertenecía a una cosa que se llamó el Club del Fuego Infernal, ¿vale? Donde se pegaban unas fiestas con señoritas que lo flipan, ¿vale? Y que por eso Esto tuvieron que siempre cerrarlo, anda porque por fue un un lado o por escándalo. otro, tarde o temprano. Efectivamente. Entonces, pues esta gente es la que está detrás del nacimiento de los Estados Unidos y del nacimiento de la República Francesa. Y ahí el mundo cambió y empezamos en un nuevo orden político, ¿vale? Que es el de la democracia. Pero ojo, con un fundamento filosófico muy importante detrás, el despotismo ilustrado. ¿Qué decía el despotismo ilustrado? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El pueblo es imbécil, no sirve para pensar, ¿vale? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿vale? Y lo que sucede en ese momento es que ya es imparable. Nace la democracia en Estados Unidos, nace la democracia en Francia, empiezan a caer reyes, se empiezan a crear monarquías parlamentarias, como es por ejemplo Gran Bretaña, pero ya el mundo cambia. El mundo cambia y pasa a pertenecer a un grupo de personas que empieza a tener mucho poder, que son los políticos que crean esas primeras democracias, ¿vale? Y a la vez sucede algo también muy importante, la creación de la banca moderna y la revolución industrial. Y esto lo cambia absolutamente todo. Nace Estados Unidos, nace Francia, empiezan a surgir más países y empieza a surgir a la vez una economía nueva, que es la que marca la revolución industrial y la creación de la banca moderna. Fascinante. Una cosa que en la cual una y otra vez en la historia se repite es el tema de cuando existe un dictador, existe un gobierno fuerte, un hombre fuerte, que decide que la masonería es una estructura de poder paralela y que hay que desmantelarla. Hablamos de Mussolini, hablamos de Franco y hablamos de Hitler. Los tres, si bien en el caso de Franco, él tenía a su propia familia dentro de la Y masonería, él quiso ser masón, lo que pasa es que no lo igual que admitieron, pero Hitler. él quiso ser masón, sí, claro. Sí, sí. Entonces es No, pero fascinante. lo de los nazis es distinto. Lo de los nazis es intentar crear, bueno, estaban locos, tío. O sea, básicamente, y aparte eran unos expertos en esoterismo del carajo. Y Sí, la crearon Nerve. hasta la ANENERVE, efectivamente. Entonces crean la ANENERVE, todo un grupo de intelectuales que buscaban, entre comillas, objetos imposibles que para ellos tendrían que estar relacionados con la raza aria. ¿Vale? O sea, eso da para 7 podcasts aparte de Sí. este. Esto da para 7 podcasts, sí, efectivamente. Y a día de hoy, ¿esto existe? ¿Esto No, a está ver, funcionando? no, esto es mucho más complejo. Es mucho, no, es mucho más complejo, ¿vale? Se crean esos grupos, pero como te digo, sucede algo que ni Adam Weishaupt ni nadie podía pensar, que era la primera revolución industrial y la creación de la banca moderna y de un sistema económico completamente nuevo. Aquí lo que importa es la plata, todo lo demás son tonterías, Está ¿vale? claro. Aquí lo que importa es la plata. Bien, vale. Esas ideas Illuminati, que son las que están detrás del nacimiento de los Estados Unidos de América, y esa idea del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es lo que está detrás del nacimiento, desde mi punto de vista, de dos organizaciones en Estados Unidos que son muy importantes, que también son masónicas, ¿vale? La primera de ellas es Skull and Bones, que nace en 1832, ¿vale? Y luego Bohemian Group, que nace en 1872. ¿Vale? Esas dos organizaciones masónicas norteamericanas son cruciales para entender esto. Skull and Bones, que está dentro de la Universidad de Yale, por la que han pasado personajes sin importancia como los Rockefeller, los Bush y todo el que quiera, ¿vale? Súper importante.
de la que se sabe muy poco. Se sabe que tienen hasta una isla privada donde se pegan unas fiestas del carajo, Eso suena tienen su familiar, sede. ¿verdad? Lo de la isla privada. Sí, efectivamente. Tienen también, además, bueno, tienen un lugar que se llama La Tumba, tiene el nombre de la tumba, el logo de Sí. ellos es dos huesos y una calavera con el número 322, ¿vale? Y en torno a esto hay mil especulaciones, ¿vale? Esto de que se llame La Tumba al sitio, sí me parece que es porque hacen rituales masónicos donde mueres y vuelves a nacer de una forma, ritual, pero la clave de Skull and Bones en todo esto, y lo podéis ver en una película que os recomiendo, que es buenísima, que se llama El Buen Pastor, es que Skull and Bones está detrás del nacimiento de la CIA, del servicio secreto moderno más importante del mundo, Con capaz la de tía en otro cambiar. pavo. Efectivamente, capaz de cambiar el mapa del mundo y capaz de influir en el planeta de una forma absurda. Skull and Bones está detrás del nacimiento de esto. Bohemian Group, ¿vale? Que nace en 1872 en San Francisco, que también está rodeado de todos los misterios que quieras y más, ¿vale? Creo que es ya es un proceso más fino. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en Yale entra la creen de la creen de los Estados Unidos, donde vas a tener unos contactos que los flipas con banqueros, con políticos, con personas que van a manejar los hilos. Bohemian Group para mí es más refinado. ¿Por qué? Porque Bohemian Group tú entras por invitación. Se calcula que pueden ser hasta unas 1000 personas, pero por Bohemian Group, aparte de que otra vez pasan los Bush, los Rockefeller y toda esta gente, vale. Eh, Como tiene esa concepción abierta de que el mundo está cambiando de una forma muy rápida y esto puede haber gente que por su talento, la burguesía, cree bancos y cree cosas del carajo, pues yo los invito para que estén aquí. Uno de los personajes muy importantes que fue parte de Bohemian Group fue William Randolph Hearst, que es el creador de la prensa moderna. El hombre que le dijo a un periodista, tú ponme las fotos, que ya te pondré yo la guerra. Y lo hizo en la guerra hispano-norteamericana, esa frase es de 1898, en la guerra hispanoamericana en 1898, cuando Estados Unidos cambia el mapa del mundo, ¿vale? Y hace que Cuba sea un protectorado durante 3 años, se queda con Guantánamo, se quedan con Puerto Rico, que es un Estado libre asociado, se quedan con Filipinas, donde matan a 1,5 millones de personas, del que no habla nadie, salvo yo mi libro, entonces esto no existe, ¿vale? Y se quedan a día de hoy todavía con la isla de Guam, ¿vale? A partir de esa guerra. Entonces ahí empieza toda una serie de manipulaciones y de historias y demás, y donde luego acaba surgiendo de esto una nueva gran potencia mundial que es la que domina el planeta, que es los Estados Unidos de América. Que es la que ha tomado el lugar del antiguo hegemón, que era el Reino Unido. Correcto, era el Reino Unido, pero ellos, los norteamericanos, después de la guerra hispano-norteamericana, la aparición de un personaje muy clave en todo esto, que es el presidente norteamericano Woodrow Wilson, al que continuamente estaba mencionando frases del Vladimir Putin, ¿vale? Porque realmente Woodrow Wilson sí es el ¿Le que le pasa pone el algo pie a tu encima a todo el micrófono, continente americano. Juan Jesús? ¿Le pasa algo a tu Sí, micrófono porque de pronto se te deja de escuchar y de pronto se te vuelve a escuchar perfectamente? No sé muy bien cuál es la bien, jugada. me vuelves a escuchar ahora o no? Sí, 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 ahora te escucho perfectamente. Ahora Vale, te escucho. Es ¿quieres que que te repita? es algo, sí, repite para asegurarnos de que no. Vale, muy, muy fácil. La clave es los Estados Unidos empiezan a cambiar, bueno, aparte de que le quitan a México, medio México, ¿vale? Sí. Y tal, pero luego con la guerra hispano-estadounidense, donde se quedan con Puerto Rico como Estado libre asociado, donde se quedan con Cuba solo 3 años como protectorado, pero luego se quedan con Guantánamo, se quedan con Filipinas, donde hay un genocidio de 1,5 millones de personas del que nadie habla, salvo yo en mi libro, y se quedan además con la isla de Guam, que la siguen teniendo a día de hoy. Y luego aparece un personaje clave para entender todo esto, que es el presidente norteamericano Woodrow, Ahora, se te ha ido. al que Cuando has continuamente dicho está mencionando wardrobe, Woodrow Wilson.
Sí, ahora vuelve, es que no sé qué pasa, Creo que que de es un pronto problema de Internet. Creo que es un problema de Internet. Que me es estaba dando quizás. problemas esta mañana. Vale, vale. Efectivamente. O es un Bien, problema más de internet o es la CIA que ya te ha pillado. Ve, ahora se vuelve a cortar, básicamente, no te Woodrow oigo. Wilson es un... Qué fuerte, tío. ¿Pero me oyes Sí, ahora? sí. En cuanto mencionas Woodrow Wilson, se corta. A ver, voy a hacerlo otra vez ya que me da risa. Woodrow Wilson. Venga, Ahora sí, bueno, pues parece ser que sí. Woodrow Wilson es un personaje clave porque es el presidente norteamericano que piensa en una política realmente imperialista. Es el que le pone el pie encima a América Latina, es el que Total. arranca todo el tema este famoso de las guerras bananeras, que fueron reales. Por eso se Sí, odia tanto en muchas partes de América Latina a los Estados Unidos. Y es el que menciona a Vladimir Putin cada dos por tres diciendo frases de él, ¿vale? Algunas sacadas de contexto, pero que otras verdad que son muy heavy, ¿vale? Entonces, todo esto cambia ahí, cambia con Woodrow Wilson y luego la cabe para entender, ahora sí, esto que ya es el nuevo orden mundial es el año de 1944. ¿Me estás escuchando o no? ¿Sí? sí, sí, sí. Los Estados Unidos de América entran en la Primera Guerra Mundial y desequilibran la balanza, pero la clave es la Segunda Guerra Mundial. Entra Estados Unidos, que el tema de Pearl Harbor es para hacer otro podcast, Sí, ¿vale? Si Pearl Harbor sabían que iban a atacar o no, que yo creo que sí, sí lo sí, sabían sí. claramente. Ahí coincidimos. Y hay documentos que lo, no, es que hay documentos que lo demuestran, donde los Por mismos eso. norteamericanos dicen que tienen que atacar primero y tal. Y en 1944, ahora te voy a contar un gran secreto, es cuando se escribe realmente el nuevo orden mundial en un acuerdo que fueron los tratados de Bretton Woods. Esa es la clave de todo, porque en los acuerdos de Bretton Woods se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y se hace que el dólar sea el patrón de cambio internacional. Que si yo te quiero comprar a ti en España, tú que estás en Canarias, 2.000 kilos de plátanos, tío, pues te los tengo que pagar en dólares, ¿vale? Eso se escribe en 1944 que los británicos no querían, ¿eh? Los No, británicos claro que sabían no. que eso le daba tanto poder a Estados Unidos que iban a hacer que su economía fuera la más potente del mundo, como ha sido. Ellos querían que se crease una moneda internacional amparada por el Banco Mundial que se iba a llamar Ancor. Y ellos presentan lo de que sea la moneda esta el Ancor y los gringos le dicen que tararí que te vi. Que el dólar, que ellos tenían el 30% de las reservas de oro mundial y que si yo tenía un dólar, simplemente te lo podía llevar a Washington y tú me dabas el equivalente en oro. Y entonces toda la economía estaba basada en un valor real que era el patrón oro. Eso fue así hasta 1971, En que lo cuando quitan de en medio. Richard Nixon estaba gastando tantísimo dinero con la guerra del Vietnam que dijo, si vienes aquí y me pides el oro, te lo va a dar tu prima. Y lo pongo por escrito para que quede claro. A partir de ahí, las monedas son divisas, reflejan digamos, la economía y el poder económico real de un país, pero ya ninguna moneda está amparada en el valor oro. ¿Vale? Y otra vez la economía se transforma. ¿Tienen algo que ver con todo esto que te estoy contando los Illuminati? Pues te aseguro que Skull and Bones y Bohemian Group, sí. Eso está muy claro. Lo que dicen Mm. muchas personas de estos ámbitos es que no se debe de confundir a los masones y la masonería original, que estaban más preocupados por, digamos, un diálogo interreligioso, una evolución de la conciencia de la humanidad, etc., 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 un trabajo con ellos mismos, con los nuevos masones que se forman en el siglo XVIII, que lo que buscan es el poder, pero que se quedan con los símbolos, con los rituales y con todo lo demás. Esto es lo que dice mucha gente de dentro, digamos, de este tinglao. Pero esto es muy complejo, José. Y A tanto. ver,
ellos se quedan con el poder económico, está claro, ¿vale? Su moral es la siguiente, ojo con esto, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Su moral Despotismo es, industrial. aquí lo que va a pasar es que si tenemos el control económico, me lo estoy apuntando aquí para que no se me olvide, más el político, ¿vale? Podemos hacer que la sociedad progrese. Voy a citar a un filósofo español que me parece muy maravilloso, al que me encanta escuchar, Antonio Escotado, Ujú. ¿vale? Nos guste o no, desde que se crea el capitalismo, más del 90% de la población mundial salió de la pobreza, de una pobreza paupérrima y tal, historias, y vimos la evolución de cómo la gente salía de los pueblos, iba a la ciudad, yo viví eso, mi padre era de pueblo, mi abuelo era campesino, salimos a la ciudad, el mundo se transformó, y es verdad que se creó un montón de riqueza y se creó muchísima clase media que no existía. En toda esta ecuación surge también un movimiento que es completamente distinto, que es el comunismo. Que si tú te vas al manifiesto comunista, yo también hablo de esto en mi libro y tal, el manifiesto comunista de Marx, ¿vale? Es el primer libro de sociología de la historia. O sea, el manifiesto comunista es brillante en muchas cosas. ¿Por qué? Porque analiza la sociedad que había. Y lo que dijo Marx es, madre mía, hemos acabado con el feudalismo, hemos sacado a la gente de los pueblos, los hemos llevado a las fábricas y se ha creado una nueva clase social, el proletariado, que Correcto. vivían como los esclavos modernos. Una de las cosas más heavy que he hecho yo en mi vida, en Amberstone, en Chile, veías cómo era esa esclavitud moderna, en las minas de sal que controlaban los británicos, donde a la gente se le daban los pagos, eran unos vales que básicamente era para comer y lo demás ya, vivir como un pordiosero, ¿vale? El Estado ha ido regulando esto y ha creado una cosa que se llama intervencionismo. Ahora hay un sueldo mínimo interprofesional que tienes que pasar, derechos para los trabajadores, toda otra serie de cosas, ¿vale? Y entonces la moral de estos grupos es la siguiente. Como el pueblo es estúpido y los políticos pueden ser una porquería, ¿vale? Creemos un sistema económico en el que todo el mundo pueda progresar. Esto puede ser maquiavélico, ¿vale? Pero aquí el tema de la moral es muy complicado. Sí, no hay de ¿Quiénes hecho. son los buenos? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Yo lo tengo claro, porque yo lo que veo es que el mundo está gobernado por imbéciles. El mundo está gobernado por imbéciles. Mira, yo te voy a decir una cosa que he dicho en algún programa de radio que la gente se moría de la risa, pero es verdad. Cuando el mundo lo gobernaban, los tíos más importantes del mundo eran un borracho, Boris Yeltsin, y Bill Clinton, un promiscuo, es la mayor época de paz en la historia de la humanidad desde hace 2000 años. Eso, eso es muy bueno, de hecho. El tema es, Man, es la ¿gobernaban ellos realidad. de verdad? El tema es, Sí, ¿gobernaban ellos de verdad? ¿O ellos sí, son claro. marionetas de los Muy, que de muy verdad pocos piensan? años. Nada, este tipo de grupos les interesa la economía, la plata, el Sí, acuerdo Bretton Woods, la banca moderna. Eso es lo que les interesa. La política sabe que hay momentos que no la pueden controlar. No la puedes controlar. Pero si manejas la economía del mundo, manejas el mundo. Mira, la creación del Banco Federal de los Estados Unidos de América es el sí, único banco que hay de un país que no le pertenece al gobierno. Le sí, sí, pertenece, ¿vale?, a la banca privada de los Estados Unidos de América. sí, Esa es la aparece. clave. Pero ¿eso es bueno o eso es malo? Mira, te voy a contar una cosa muy curiosa. BlackRock, que es un fondo de inversión, Sí, es la cuarta economía del mundo. La cuarta economía del mundo y lo maneja una inteligencia artificial. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues no lo sé. Yo lo cuento en mi libro y tal, pero yo miro los presidentes que tiene medio mundo y digo, pues si son imbéciles. ¿No tendrán a lo mejor razón los Illuminati? Vamos a intentar crear un sistema económico y tal, historia, porque lo que van a llegar son una panda de imbéciles que lo van a joder todo. No lo sé. Es que no lo sé. A lo mejor soy yo Illuminati, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es que no lo sé. bueno, a lo No mejor lo nos sé. está dando aquí una exclusiva. Eh, Juan No, Jesús yo Vallejo digo sale, como, sale del armario Illuminati.
Digo como Groucho Marx, no pertenecería a ninguna sociedad que me admitiera como miembro, ¿vale? Todo claro. Pero Directamente. esto es que es muy complejo, ¿vale? O sea, es muy complejo, porque lo que han intentado estos grupos, ¿vale? Básicamente es manejar la economía. Que el sistema económico capitalista que tenemos a día de hoy, ¿vale? Sea, digamos, irrompible, sea imposible de fracturar y que sea el que se imponga en el mundo. Yo te voy a contar una cosa. Yo vengo de dos, ahora que estoy viajando, de dos de los 5 países comunistas del mundo. Del mundo y 5 países comunistas. China, Vietnam, Laos, Corea del Norte y Cuba. ¿Vale? Yo he estado en Vietnam y he estado en Laos con gente del Partido Comunista, tanto de Vietnam como de Laos. Y hago negocios con Vietnam. ¿Eh? Los vietnamitas se mueren de la risa sobre lo que pasa en Cuba o sobre lo que Claro. pasa en Corea del Norte, ¿vale? Porque ellos tienen claro que el capitalismo transformó Vietnam. Son comunistas. Y con los que hablo yo, obviamente, que son del partido, no quieren un cambio de régimen. Están felices así, en Laos igual. ¿Vale? Claro. Claro, ¿qué sucede en Laos? Tío? Te voy a contar una cosa que te va a parecer curiosa. Cuéntame. Yo estaba en Laos, en Luang Prabang, y estaba con gente del partido, ¿vale? Y entonces me decía, mira, lo bueno del comunismo es lo siguiente. Nunca en tu vida vas a estar en un país más seguro que Laos. Nunca en tu vida. Y cuando yo llevaba allí ya 2 o 3 días, le digo a mi guía, oye, es que no he visto un policía, tío. Y me dice, ¿para qué? ¿Para qué? Trabajan de 9 a 2:30, están en el bar. ¿Quieres conocerlos? Son amigos míos. Digo, no, no hace falta. Que me parece curioso que no haya ni un policía, ¿vale? En los últimos días, cuando fui al museo, vi 2 policías, ¿vale? Y le dije a mi guía, tía, que no llevan pistola. Y me dice, ¿a qué? Dice, mira, la pena mínima en Laos, si yo hago así y te robo el celular, sin violencia, con violencia es peor. Solo te lo robo, o sea, te lo hurto, no te lo robo, porque es sin violencia, ¿vale? Son 5 años de cárcel. Me Wow. dice, ¿tú crees que en Laos, tú dices que en Laos, ¿tú crees que en Laos tenemos cárceles? Y yo, entonces, ¿dónde los metéis? Dice, no, tenemos unas islas en la presa del río Mekong, una para los hombres y otra para las mujeres. Llevamos a la gente, ¿vale? En una lancha, y si a los 5 años sigue vivo, genial. ¿Que se ha muerto? Pues que lo entierren. Que cultive arroz, que ponga su gallina, que tal, y que dentro de ellos se matan. Les importa un carajo, no da igual, no pasa Wow. nada. Esto no lo sabía. Listo. ¿Me entiendes? Me decía, el 95% de la población laosiana es dueña de su propia casa. Y el tipo me decía, este país es un país que se ha abierto al público hace poco y al turismo hace poco. Por Sí. cierto, la gente que esté escuchando esto, tenéis que ir a Laos en los próximos 5 años. Es increíble, tío. Es un cuento de hadas de país, ¿vale? Es una pasada, tío. Por cierto, tuve una agencia de viajes, www.viajesjuanjesusvallejo.com, de viajes de autor, y hago ese tipo de viajes, ¿vale? Um, y este tío, pues me decía que eran felices, tío, que desde que el capitalismo llegó al lado, pues son felices. Tú puedes montar una empresa y puedes montar un restaurante, o puedes montar lo que quieras, nadie se mete con lo que ganas, pagas tus impuestos exactamente igual que en Vietnam, ¿vale? Lo que no, lo Entonces, que simplemente es, no hay elecciones. Hay un partido bueno, único. supuestamente son democráticos porque dentro de cada provincia votan a los delegados del Partido Comunista, que son los que Sí, eligen bueno. luego el presidente y tal. En Vietnam son 4, son los 4 los que dirigen el país y tal. Ellos piensan que es mejor así porque se divide el poder y tal, historia así. Sí, bueno. Y vaina. La élite Te digo local una te las ha cosa, apañado. te digo una cosa. En la zona de mayor crecimiento económico del mundo. Se piensa que Vietnam este año puede superar un 10% más su PIB. Todo Samsung, el 100%, se fabrica en Vietnam. Tal. O sea, no te puedes imaginar, tío. O sea, el mundo va a ser asiático. Creo que esto no lo controlamos los Illuminati, ¿vale? Pero están dentro del mismo sistema Sí. capitalista que ellos idearon. Que esa es la clave. Que se viva mejor en Laos, que se viva mejor en Vietnam, que pues mira lo que ha hecho China, tío.
La transformación que ha hecho China con el capitalismo es brutal. Tú verás los insultos que van a caer aquí abajo, Juan, que es un fascista o no sé qué, No, no, o vainas pero así, es que eso es ¿vale? así. Pero es la realidad, es la zona de mayor crecimiento económico del mundo. Te guste sí, si no también. El dato lo puedes buscar, ¿vale? O sea, es Lo que brutal, tío. pasa es que China Es una cosa no es brutal. comunista, es capitalista. Lo que pasa es que con un gobierno único, que es otra cosa. Comunista. Esos tres países, China, Sí, Vietnam pero y Laos, comunista de nombre, no de política. pero tienen un Porque gobierno es capitalista. comunista. Ojo, ojo, de políticas también. Te voy a explicar una cosa. ¿Y por qué Cuéntame. ellos se van a quedar con el mundo? Nosotros en España, en Colombia, en Estados Unidos, vale, la planeación del gobierno, ¿a cuántos años es? A Cuatro. cuatro. Claro, En Vietnam no. claro. En Laos no. En China no. Pueden planear a 10, a 20, a lo que quieran. Sí, exacto. Eso es una ventaja que lo flipas, tío. Por Claro. eso te digo yo que el mundo va a ser asiático, ¿vale? Entonces, pero ojo, dentro de ese mismo régimen global y tal, por eso ahora, cuando se reúnen en el foro de Davos, están diciendo que es necesario una cosa que ellos llaman el gran reseteo. Ah, El gran reseteo es el mundo cambió, vivimos en función de los acuerdos del año 44 del Bretton Woods y este sistema y tenemos que cambiarlo. Vale, la pregunta es, ¿cómo lo cambian? ¿Cómo? Creo que los Illuminati fueron buenísimos, tío. Crearon un sistema que no hay forma de cambiarlo, tío. No hay manera de... ¿Cómo lo cambias, tío? ¿Cómo lo cambias? Entonces, es esto, es muy complejo, José, tal y como yo lo veo. Es muy complejo, tío. Muy, muy ahí estoy complejo. totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí estoy Y no hemos totalmente de acuerdo. hablado del Club Bilderberg que financian los Rockefeller, no hemos hablado de la Comisión Trilateral, de un montón de cosas que son la leche. Eso. Y si nos podemos, también podemos ponernos a hablar de la masonería y el Vaticano, que ahí también hay de dónde tirar. Sí, efectivamente. Pero no lo sé. Mira, yo soy ciudadano del mundo, tío. ¿Vale? Vivo en Colombia, amo este país y tal, pero con los imbéciles que gobiernan el mundo, siempre pienso en lo mismo. Tengo un pasaporte que me permite vivir en 20 y pico países, que soy europeo, tengo una empresa en Estados Unidos, por si puedo tirar para allá, tengo aquí Panamá al lado. Siempre lo pienso igual. Puede llegar un imbécil que te destroce el país, tío. Puede llegar un imbécil que te destroce el país. A mí eso es una cosa que me aterra, cada día me aterra más, ¿no? Porque veo, por ejemplo, la decadencia en la que está entrando Europa y tal, en un mundo completamente polarizado, dividido, donde se perdió la razón, un mundo que me preocupa mucho. ¿Tú has escuchado hablar de la teoría de la estupidez de Bonhoeffer? No sé si lo has escuchado Sí, alguna vez o no. tengo un programa entero dedicada a ella. ¿Sabes cuándo saqué yo este programa? Además, No. lo saqué motu propio, completamente sin planear, el día después de la catástrofe de la Dana. Entré Ah, a la radio mosqueado con un enfado monumental contra la clase política y durante media hora le expliqué a la gente esta historia de la estupidez de Bonhoeffer. sí, básicamente Y Bonhoeffer cómo era un tipo esto que se vivía, aplica a lo que pasó sí. en Valencia y a la Dana Mira, y lo que vino después. Bonhoeffer vivía en la Alemania nazi, ¿vale? Sí, Y dijo, cuando una persona entra dentro de una corriente de pensamiento radical se vuelve estúpida porque piensa según el líder, ¿vale? Eso ya es mundial, tío, en dos bloques completamente separados. Aquí en Colombia es súper exagerado, bueno, en España ya también, ¿vale? Es súper exagerado. Y se pierde la capacidad de pensamiento crítico, ¿vale? Que es lo que les interesa a toda esta panda de radicales y sí. de brutos de un lado y del otro. Y al ¿Vale? estúpido no Entonces, lo puedes salvar no, a no no, ser que lo agarres físicamente no se al puede. que lo ha vuelto estúpido. O sea, es lo que tuvieron que hacer en Alemania. Mira, Tuvieron que quitar de mira, en medio mira, a la cúpula nazi mira, y desnazificar al pueblo. mira lo que yo opino del gobierno de mi país, ¿vale? Yo llevo en Colombia viviendo 12 años. O sea, 12 tú has años. visto Colombia. Sí, claro, yo llevo aquí 12 años. Mira, no te voy a hablar de España, tío. Mira, cuando yo estaba aquí, yo tenía un apartamento en Madrid, ¿vale? Un apartamento en Madrid con el que ganaba muchísimo dinero. Te lo voy a contar. Mira, lo tenía alquilado en 850 euros, menos 350 euros de hipoteca, más 150 de comunidad,
más lo que le pagaba a la inmobiliaria, una mensualidad al año, más el IBI, más tal, yo le ganaba al apartamento 200 euros al mes. Vale. Me llegó una multa por 10.000 euros. Porque como soy residente fuera de la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Tenía que pagar el 24% del alquiler de los últimos 5 años, lo otro prescribió, ¿vale? Gracias a Dios tenía la agencia de viajes, no me embargaron porque los pude pagar. Me hizo una gracia empezar como empresario y tener que darle la mitad de lo que había ganado a esta gente en un año. Me hizo una gracia, me encantó, ¿vale? Alquilé mi apartamento para poder venderlo y a nivel fiscal poder traerme dinero a Colombia. Y compré el apartamento que ves ahora. Bien. Entraron unos chicos de Brasil, una pareja brasileña, ¿vale? Y los alquileres habían subido ya de una forma absurda. Total, se lo alquilé en 1.100 euros, ¿vale? Tenía que seguir pagando ese 24% y tal. Y yo dije, voy a ser malo. Los chicos de Brasil eran un amor, una pareja encantadora que no le quería alquilar nadie en España, pues porque no tenían Sí, papeles, simplemente iban lo a... típico. Ella iba a hacer un máster y él es nómada digital, trabaja y tal. Total, que en la inmobiliaria en España me dijeron, mira, el chaval este, como no tiene papeles y están viviendo en un Airbnb, están re jodidos, dice que te avala con la nómina del padre en Brasil. Y me mandó la nómina del padre. Y yo dije, a nivel legal esto no sirve, porque el padre la nómina del padre era 23.000 euros al mes en reales brasileños. Dios Vale, mío. 23.000 euros al mes. Y yo dije, esta gente me va a pagar, no va a dar problema. Son niños bien de Brasil. Va. Y yo fui a Madrid, los conocí, muy agradables. Tal. Y en el almuerzo le dije, oye, tío, esto es muy sencillo. Mira, en vez de pagarme 1.100 euros aquí, que me joden con los impuestos, págamelo en una cuenta en Estados Unidos, me pagan menos, me pagan 1.000 dólares. Y ya. ¿Sabes la respuesta? Cuéntame. No puedo, no puedo. Ya tenemos una subvención en España que le están pagando a mi novia por ser mujer brasileña y que le picaba la cuca, no lo sé, ¿vale? Y tal. Entonces dije, me encanta la clase política de mi país. A mí me joden y me trituran, ¿vale? Llega alguien que no rastrean, que hay gente de mucho dinero y ya le dan subvenciones o historias y tal. Sí, Entonces sí. me cago en todos los políticos del mundo. Yo soy de los que cada 4 años cambia su voto. No pienso ser parte de esa teoría de la estupidez de Bonhoeffer, ¿vale? Total. Pero tengo claro que el mundo está en el mismo punto de la preguerra de antes de la Segunda Guerra Mundial, Estás de con acuerdo dos contigo. formas, con dos formas de pensamiento radicalmente distintas, cada vez más radicales, más enfrentadas y más violentas. Entonces yo lo que pienso es ser un superviviente, tío. Ya, lo tengo claro. Está así de jodido, José. Esto es Estoy peor que lo totalmente que de yo acuerdo te he contigo. contado, es peor que lo de los Illuminati. O sea, esto es peor que los Illuminati. Lo de los Illuminati es una maricada al lado de esto, tío. Sí, El sí, tema sí, sí. está Estoy de jodido, acuerdo tío. contigo. Estoy de acuerdo contigo. Vivimos, Jodido, jodido. vivimos tiempos muy interesantes. Gracias, gracias por compartir. Siempre que hago un programa contigo aprendo un montón y descubro todo un mundo. Vivimos tiempos muy desquiciados eh, y ahora mismo creo que las amenazas son cada vez más insospechadas y cada vez A ver, menos típicas. porque Creo, el mundo ya es multipolar, ¿vale? tal cual. Y aunque sigue habiendo dos grandes bloques, que ahora ya, obviamente, la Unión Soviética no existe, pero está una Rusia, los imperios no colapsan en 2 días, ¿vale? Lo que hemos visto en Ucrania y tal es simplemente el reflejo de eso. O sea, el imperio ruso no puede colapsar en 2 días, por eso atacaron Ucrania, tal, historia, ¿vale? Tenemos a China al otro lado, que tienen un concepto muy asiático de la vida, entonces van a hacer siempre lo que se llama una geopolítica blanda, ¿vale? No la geopolítica dura. Y luego tenemos el polvorín de Oriente Medio que nunca va a parar, que nunca va a parar. Y que además utilizan las corrientes políticas como su Viagra, ¿vale? Para de todo lo que está pasando allí y tal, historia. Gente que nunca está en Oriente Medio, ¿me entiendes? Ni lo conozco, yo lo conozco como la palma de mi mano. Lo sé. Entonces, esto es muy complejo, tío, muy, muy, muy complejo, muy complejo. Entonces, esto ahora mismo es un sálvese quien pueda, amigo.
básicamente. Sí, ¿qué opinas tú de estas teorías de la conspiración alrededor de Trump? Uf, es un personaje muy complejo, tío, muy complejo. Que yo creo que además está desatado, está completamente desatado. O sea, se levanta un día y dice, Groenlandia es mía. Se levanta otro día, le declara la guerra económica a la Comunidad Económica Europea. Llega y se ríe de repente de la presidenta de Italia, de Meloni, que obvio no comió cuento, ¿vale? Entonces es un tipo que está muy desatado. Es un tipo que es muy inteligente, pero que tenemos que pensar que tiene 80 años. Entonces, simplemente se está regodeando en el poder que tiene, ¿vale? Se ha equivocado totalmente con la intervención en Irán, que salió Sí, el tiro por la culata y además el régimen es mucho más radical que antes, ¿vale? Se van a quedar con el estrecho de Hormuz sí o sí, quieren estrangular la economía mundial sí o sí, se ha metido en un polvorín que no sé cómo va a salir de ahí, ¿vale? Que me afecta mucho como empresario, porque yo lo que más vendo es Egipto, y aunque Egipto es completamente seguro, la gente lo entiende, el turismo en Egipto ha bajado un 70%, ¿vale? Ir a Egipto ahora, lo recomiendo, con mi agencia lo podéis sí. hacer, Ah, porque ir va a ahora ser antes genial. de. No, ir ahora en el sentido de que hay menos turismo y está genial, tío, Ahí está. básicamente. No ¿Cuándo sé es si tu van a llegar propio, realmente. cuándo Mi es tu próximo viaje próximo viaje a Egipto? del 17 al 27 de octubre. Estaré por Egipto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está. Básicamente, José, esa es la historia, ¿vale? O sea, el mundo ahora mismo es muy, muy, muy impredecible. Muy, muy, muy impredecible. Muy impredecible. Cada vez se habla más de que si puede haber un ataque nuclear preventivo, en el sentido de disuasorio se llama, ¿vale? Sí. Por parte de Rusia o por parte de Israel o por parte. No sabemos, tío. No sabemos. Bueno, tú te Realmente no vas sabemos qué a puede pasar. Egipto a conectar Con, con lo- la con luz los dioses, ancestral, tío, con con la, los divi- dioses. con la, divini- con la divinidad, con los dioses. Yo me alquilo la Gran Pirámide 2 horas, solo con mi grupo, hacemos una meditación allí maravillosa y cada día intento volcarme más en los temas de misterio y olvidarme del mundo. Pero te he dicho que hice conspiración, no pienso hacer segunda parte. Este Entiendo. tipo de temas los puedo tocar en mi canal de YouTube, puedo hacerle alguna cosa, o tú porque eres amigo te concedo una entrevista, pero ya es como Te lo que, agradezco un no. montón, además. Sé, porque luego los comentarios son de insultos, que si Sí, no, la gente fascista es tonta o y socialista o no sé qué vaina, y entonces paso. te, Cuando lo te que ponen cuento de son todo. hechos y lo que he vivido, ¿eh? Pero Pues, bueno, pues tú te vas a Egipto. Adivina quién se va a tomar. Fíjate que nombraste tomar antes. Me a voy yo Portugal, ¿te vas a a Portugal? tomar. Qué bueno, Del 10 al qué 14 bueno, de septiembre. Yo también hago mis viajecitos de autor. O sea que chévere. chiquitos y así lugares muy particulares. Que además tomar, que has nombrado, que fue ese punto donde pasaron los templarios y de ahí a Escocia, es una Sí, sí, joya. Es una joya del sí, es misterio precioso. y es una cosa. Yo ya he estado varias veces solo. Y ahora, después de haber estado varias veces solo, de haber llevado allí algún amiguete, ahora me voy a montar por primera vez un viaje con gente ahí a tomar, porque hay mucho, mucho que Te ver y saldrá mucho genial, con lo que conectar, te además. saldrá genial, tío. Sí, vamos a ver, es muy así, o sea, es un grupito chiquitos y así voy yo haciendo de un lado para el otro. Pues, Juan Jesús Vallejo, de verdad, gracias. Gracias por tu entrevista, de verdad. Nos has contado cosas que muchísima gente, a algunos les sonará más, les sonará menos y a otros no tenían ni idea, porque ahora te las has arreglado para poner un montón de cosas en contexto, que es quizá lo que tantas veces falta. Sí, claro. Falta el No, y no hemos contexto. hablado de mil cosas, por ejemplo, del milagro islandés. Cuando la gran crisis del 2008, Islandia demostró que se puede vivir por encima de ese sistema impuesto, ¿eh? Que Sí, sí, muchas sí, veces sí, sí. puede ser total y absolutamente injusto. Sí, sí. Islandia es un país muy especial del que no escuchamos nada, a no ser que haya Ujú, una erupción volcánica. Y hay razones para eso, porque Islandia ujú. juega por libre. No, Islandia, no, y lo que hicieron es tremendamente peligroso. En vez de hacer lo que pasó en España, que nos costó 60.000 millones de euros, la broma, ojo,
de las cajas de ahorros donde estaban los políticos y los sindicatos. La banca española no quebró. No hubo que rescatar al Santander ni a la BBVA, ¿eh? Lo de España fue más grave y fue más heavy. Fueron los partidos políticos y los sindicatos los que nos llevaron a eso, ¿vale? Islandia dijo, Por aquí, tararí, los banqueros, a la cárcel. Los tal cual. bancos, expropiados. Ya, chao, listo, acabó, Sí, ya. sí. Sí, sí, Islandia juega por listo. libre. Juega Sí, por sí, libre y en un montón de cosas. Y por eso nunca escuchamos mucho de ellos. sí, sí. Porque las comparaciones pueden doler mucho. Y fíjate, la economía irlandesa se hundió y luego fue la que más creció en Europa. Sí, sí, sí. O sea, yo Gracias a eso, conozco tío. bastante Escandinavia y conozco bastante de Islandia. Y por eso digo que siempre es Ujú. el país del que menos oímos, porque no interesa. A esas Sí, sí. élites, sean los Illuminatis, sean los Skull and Bones, sean los masones del Ahí, Plan 33, ahí no les interesa. Los Illuminati perdieron, pero fue el único caso, ¿eh? Ahí perdieron. Ahí perdieron. Ahí perdieron. Pues que sigan Sí, perdiendo de vez en cuando. eso está bien. Eso está bien, amigo. Pues Eso está nada, bien. Juan Jesús Vallejo, dinos cuál es tu canal ahora mismo del misterio, dónde te encuentra la gente. Mi canal de YouTube es Juan Jesús Vallejo, perdón, Noche de Misterio con Juan Jesús Vallejo. Y mi página, la web de mis viajes es www.viajesjuanjesusvallejo.com. Mi Instagram y mi Facebook, Juan Jesús Vallejo. Pues caballero, gracias una vez más por unírsenos aquí en este programa de la 10 Capital Radio que luego se verá en YouTube. Y nada, a seguir disfrutando y a seguir divulgando misterio y haciendo esos viajes maravillosos que haces por el mundo. Muchas gracias, amigo. Un fuerte abrazo hasta Canarias. Hasta la próxima. Arigato. Vamos allá, a ver, ahora yo donde, no sé dónde paro esto, no tengo ni puta idea, pero, a Al ver, rec. detener grabación, vale. Pausar grabación, detener grabación, sí, detener Detener. grabación, sí, detener, y ahora recibirá una notificación por correo electrónico cuando esté lista la grabación en la radio. Eh, Tarda 10 minutos. sí, y le Tarda 10 pongo a minutos. cancelar o detener, a detener, ¿no? Venga, detener, venga.